Vaya, ¿qué se puede decir con relación a la eliminación de Liga de la Copa Libertadores? Mira, desde acá por lo menos yo no voy a desmerecer el camino trazado. Yo no voy a tirar al piso el que un equipo con las limitantes de este Liga 2025 y que ha tenido varias cosas en el camino, varias correcciones en el camino, como este Liga 2025, que tuvo un entrenador al principio del año y que ahora tiene otro, que ha tenido un mercado de pases discreto por las cuestiones estrictamente económicas, ha tenido que atravesar un 2025 duro, complejo, y aún así, en un año duro, complejo y con cambios en el camino, llegar a semifinales de Copa Libertadores, por lo menos para mí, no es poca cosa. Yo no voy a desmerecer lo que Liga ha hecho hasta el día de hoy, cuando lo obligó a un equipo poderosísimo del continente y carísimo del continente como Palmeiras a tener que esforzarse al máximo para poder obtener una clasificación a la final de la Copa. Porque Palmeiras tuvo que tratar de, y lo hizo, pero a esto Liga lo obligó a sacar los conejos de la galera y a tener la mayor aplicación táctica y de intensidad posible para poder superar lo que Liga les propuso a este equipo de Palmeiras en el cotejo de la ida. Desde mi plano, por lo menos, yo no voy a establecer una crítica al proceso. A mí me parece que en el proceso Liga ha venido configurando un año realmente muy, pero muy interesante, porque llegar a semifinales de Copa Libertadores con este plantel era algo impensado. Era algo impensado a nivel sudamericano, ni se diga. ¿Quién iba a pensar de que la Liga Deportiva Universitaria de Quito iba a llegar a las semifinales de la Copa Libertadores? Este modelo de Liga Deportiva Universitaria de Quito iba a llegar a las semis de Copa, y menos en el Ecuador. Menos en el Ecuador, muy pocos daban realmente posibilidades a que esto ocurra. Pero bueno, terminó pasando, y lo que sí ocurre, estoy convencido que debe estar pasando, es una sensación de dolor dentro del aficionado albo por la desilusión que genera el haber llegado después de 17 años a una instancia que ya vivieron y que creían poder superar inclusive por lo que pasó en el cotejo de la ida, pero que terminó no siendo así, sino que más bien terminó con un baldazo de agua fría y una suerte de golpe de realidad. A ver, seamos claros, en la serie el favorito era Palmeiras, el favorito completamente era el equipo de Abel, un director técnico que tiene años dirigiendo al mismo equipo, con algunos jugadores que también tienen años estando en esta divisa, con una idea de juego absolutamente reconocible, con un equipo que se fue puliendo semestre a semestre con plata y más plata, un equipo caro, un equipo que trae cuando quiere jugadores del mercado europeo y que configuran una de las máquinas, unas maquinarias futbolísticas más aceitadas que tiene el continente. Claramente era favorito Palmeiras ante Liga Deportiva Universitaria, y Liga competía desde la desventaja contra el equipo brasileño. Entonces, bien, en la desventaja, la única manera de intentar compensar las desventajas que hay económicas, futbolísticas y demás, se pueden compensar con entrega, con sacrificio y con intensidad. Entrega, sacrificio e intensidad. Y eso tuvo Liga en el partido de la ida. Entrega total, sacrificio completo e intensidad absoluta. Palmeiras en la ida no podía hacer tres pases porque Liga era un equipo que no lo dejaba respirar al equipo del Verdão. Y no lo dejaba respirar porque iba con una presión alta asfixiante, porque el despliegue de los deportistas que terminaron con la camiseta completamente empapada de sudor realmente no permitía que fluya el fútbol del equipo de Abel. Y le pegaron un cachetazo que hizo que se aplique más Abel Ferreira, el director técnico, y todo el equipo de Palmeiras. Y entonces prepararon la vuelta como una verdadera guerra. Y le prepararon el partido
quizás con un poquito más de análisis inclusive del conjunto Albo. A mí ahí me he quedado serias dudas de cuánto analizó el técnico de Palmeiras a Liga en la ida. De hecho, algo así dijo Thiago Núñez en la conferencia de prensa post 4-0. Él mencionaba de que Abel Ferreira ni siquiera se sabía los nombres de los jugadores de Liga en el juego de la ida. Entonces, Palmeiras evidentemente preparó un escenario para jugar un partido para darlo vuelta 4-0 y lo terminó consiguiendo bien. Yo creo que todo el marco influyó, el poderío del equipo, la intensidad que tiene este plantel, un equipo que estaba metido y determinado en el objetivo, un marco de público tremendo, increíble. Creo que todo eso terminó poniendo a estos jugadores de Liga en un escenario muy difícil y quizás para algunos impensado, y que provocó, según mi óptica, que el marco los comiera. ¿Qué quieren que les diga? A mí me parece que mucho jugador de Liga en cancha esta noche en el Allianz Parque fue absorbido por el entorno, fue absorbido por la intensidad del rival, fue absorbido por el marco de público, fue absorbido por darse cuenta que estaban ante la gran posibilidad de ser finalistas de América. Y a lo mejor, y en esas condiciones mentalmente te pueden jugar malas pasadas. Creo que el jugador Albo en general perdió confianza en sí mismo ante la situación vivida y empezó a perder pelotas de manera muy fácil y empezó a automáticamente meterse muy pronto contra su arco y a no tener paciencia, inclusive teniendo la pelota en su poder. Yo creo que a Liga le faltó la madurez necesaria para poder transitar esos momentos de intensidad rival y no enfrió el partido cuando habría que enfriarlo. Era muy curioso, por lo menos para mí, ver que atacaba Palmeiras, perdía la pelota Palmeiras y Palmeiras iba con intensidad a los jugadores de Liga, y los jugadores de Liga, lejos de aquietar el ritmo con un pase lateral, con un pase para atrás, con un tirarla para un costado, con un caerse al suelo pidiendo alguna infracción, el jugador de Liga entró en el anzuelo que les lanzó Palmeiras y quisieron jugar rápido y hacia adelante. Y cuando quisieron jugar rápido y hacia adelante, no solamente que perdían rápidamente la pelota, sino que permitían que siga existiendo juego. Y creo que no era lo que convenía intentando manejar el marcador a favor. Lo que convenía, para mi modo de ver, con el marcador a favor, era que se juegue lo menos posible el partido. Y Liga dejó que se juegue mucho el partido. El tiempo efectivo de juego debió haber sido muy cortito. Y uno de los pocos que entendió eso fue Domínguez. Porque Domínguez demoraba sus saques de arco, pifias del público. Pero él estaba entendiendo que al partido había que tratar de meterlo en la congeladora. Pero muy poco jugador de Liga lo interpretó de esa manera, y cuando tenía la pelota intentaba jugar hacia adelante con un pase largo que era improductivo. Y algunos otros se sacaban de encima la pelota, pero la mantenían en juego. No se sacaron de encima la pelota tirándola a la tercera bandeja o tirándola lateral, sino que la tiraban hacia adelante manteniendo el juego vivo, lo cual no es recomendable ni saludable ante estas situaciones. Entonces creo que en la generalidad el futbolista de Liga, para mi modo de ver, se dejó consumir por el marco del partido, por el escenario, por la intensidad de los rivales, por la camiseta que tenía enfrente, por los nombres de los deportistas que tenían en el frente, y cayó, mordió el anzuelo, agarró el quesito en la trampa para ratones y rápidamente le cayó
la guillotina. Y Palmeiras, con solvencia, con intensidad y con un Alan que realmente fue un dolor de cabeza impresionante para Liga, tomó muy rápidamente el pulso del partido y le marcó 2 goles muy temprano en el juego. 20 minutos del primer tiempo ya era temprano en el partido. Ya era temprano en el partido. Y le marca el segundo gol en un momento realmente clave, porque irse al descanso con 1-0 era una cosa, pero irse al descanso 2-0 es otra totalmente distinta. Y ahí ocurre algo que yo sí creo vale la pena igual mencionar. Fue lo que pasó. Es un hecho. Roldán dio 3 minutos de adición en el primer tiempo y el segundo gol de Palmeiras ocurre pasados los 3 minutos de adición. Eso fue un hecho tan cierto como lo que te dije hace un rato, de que Liga fue absorbido por el marco y por la intensidad y por el rival que tuvo enfrente. Las dos cosas pueden coexistir. El que el segundo gol de Palmeiras haya sido fuera de tiempo ocurre porque dieron 3 y el gol es pasados esos 3 minutos de adición, pero también no es menos cierto que a Liga le faltó intentar gobernar sobre la escena del partido. Y entonces, con el 2-0 para el descanso, yo esperaba que existiera una intervención que permita sostener un poquito más las cosas. Y la única intervención que ocurrió fue un cambio por lesión. Fue un cambio por lesión. Vean, me va a costar entrar en la particularización, pero les voy a decir una muestra de lo que yo creo debía pasar y no pasó. Me explico mejor. A mí me parecía, terminado el primer tiempo, que habían 2 cambios cantados en Liga. Pero 2 cambios cantados en Liga porque eran 2 jugadores que estaban muy superados por el marco y estaban muy superados futbolísticamente. Habían 2 cambios cantados en Liga y para mí los 2 cambios cantados en Liga eran Cuero y Grueso. Los 2 eran para mí cambios cantados en Liga porque a los 2 los estaba superando el marco y los estaba superando la intensidad del rival. Cuero se sacaba de encima la pelota. A veces se ponía al lado de un compañero cuando debería estar un poquito más adelante o un poquito más al costado de otro, como tapándose con un propio compañero. A mí me parece que a Cuero lo superó el marco. Absolutamente lo superó el marco. Y a Grueso, a mí me parece que hoy lo superaron futbolísticamente y con dinámica física. Algo que es uno de sus principales atributos. Lamentablemente, tengo que decirlo, para mi modo de ver, Carlos Grueso llegó tarde a todas las pelotas hoy. Hoy Carlos Grueso llegó tarde a todas las coberturas existentes y por existir. Y para mí era un cambio cantado en Liga. Pero no salió. No salió. Inclusive cometiendo el penal del 4-0. No salió. Me resulta difícil de explicármelo. Francamente me resulta difícil de explicármelo. Para mí los 2 cambios cantados en Liga para el inicio del segundo tiempo eran Cuero y Grueso. Bueno, no salió ninguno de los 2 en ese rato. Hubo un cambio por lesión, porque a Licha le tiró el posterior y Alzogaray tuvo que salir del campo de juego. Y el cambio fue Pastrán por Alzogaray, que nominalmente es lo más lógico. Se va uno de unas características, ingresa otro de unas características medianamente similares. No es lo mismo. Absolutamente no es lo mismo porque Alzogaray tiene mejor conducción que Pastrán. Pastrán es un futbolista que busca desde la agilidad desequilibrar. Alzogaray, en cambio, es un futbolista que desde la tenencia desequilibra. Pero era lo que había y ese es otro escenario también que es un punto abordable dentro de este análisis y tiene que ver con las carencias con las que Liga ha enfrentado este desafío. Pero ya voy a entrar en eso. Para mí,
el marco del partido superó a estos dos futbolistas y solo de los dos salió uno, que fue Cuero. Fue el único al que lo cambiaron. Yo escribí en Twitter 2 cambios cantados en liga y para mí los dos eran ellos. Terminó pasando que Grueso se mantuvo en el partido sin poder cubrir a un jugador del Palmeiras, sin poder contener los embates de los mediocampistas de Palmeiras que pasaban a sus costados y que le costó siempre tratar de llegar a alguna cobertura. Era lo que por lo menos yo esperaba, existiera una intervención urgente para el segundo tiempo a fin de abroquelarse un poquito más o arroparlo a Grueso o directamente cambiarlo. Pero no pasó ni lo uno ni lo otro. Al final, después, el mismo Grueso comete el penal del 4-0, creo que por impotencia, porque realmente el partido de él fue bajo. Ha tenido partidos muy buenos también, pero el partido de hoy para mí fue bajo en performance individual. Y Palmeiras se lo termina llevando con absoluta justicia. No hay vuelta que darle. Palmeiras es un mejor equipo, está mejor estructurado, no tiene carencias como las que sí tiene Liga. Liga llegó a esta Copa Libertadores con carencias. Liga llegó a esta Copa Libertadores o a estas semifinales de Copa Libertadores, para ser un poquito más exacto, compitiendo desde la desventaja contra Palmeiras. Y con la desventaja me refiero a desventajas de plantel. Porque mira los que entran en Palmeiras. Rafael Veiga, uno de los mejores jugadores del Brasileirao, era suplente en este partido. Y entró al cambio y te hizo 2 goles. Yo creo que vale la pena dimensionar el nivel de plantel que maneja Palmeiras y la banca de suplentes que tenía Liga. Y no solamente eso, sino que encima de todo aquello, a Liga le tocó competir este partido sin 2 jugadores que realmente son importantes y base dentro de una estructura que depende mucho de los 11 que están en el campo. Si el equipo Premier de Liga le sacas 2, 3 piezas, ya no es lo mismo. Ya se te descompone la estructura, porque Liga no es un equipo de alto plantel. Se resquebraja mucho compitiendo con estos poderosos y desde la desventaja. Y a Liga sí le pesó que Aliala no puede estar por lesión, no estuvo ni la ida ni la vuelta, y que Ramírez tampoco haya podido estar en este partido de la vuelta. Liga compitió desde la desventaja con Palmeiras. Y Palmeiras, más poderoso, más aplicado, altamente intenso, mejor trabajado, con un técnico que tiene años en el cargo como Abel Ferreira, con jugadores que ya tienen años también en el plantel de este equipo paulista, se presentaba en la serie inclusive como un equipo mucho más fortalecido, como un equipo favorito. Que a ese equipo favorito se lo hizo ver muy chiquito en el Rodrigo Paz Delgado. Sí, se lo hizo ver muy chiquito en el Rodrigo Paz Delgado, porque Liga compensó la desventaja con intensidad. Compensó la desventaja con entrega y con sacrificio. Y esa entrega y ese sacrificio y esa intensidad ya no se vieron en la vuelta. Porque Palmeiras cambió también. Porque Palmeiras se aplicó más. Porque Palmeiras se dio cuenta que tenía el agua hasta el cuello y entonces había que chapotear. Había que manotear y había que bracear y había que tirar patadas. Y eso hizo Palmeiras. Se aplicó más para el partido de la vuelta. Y creo que Liga, ante un escenario que todos sabíamos iba a ocurrir, no pudo gestionar bien la presión y la intensidad que Palmeiras le propuso. Básicamente eso. Yo insisto, considero que lo obtenido hasta ahora en las semifinales de la Copa Libertadores es un ganar para Liga.
Yo creo que dentro de lo económico no esperaba Liga haber sumado la cantidad que sumó al llegar hasta las semifinales de la Copa. Eh, Creo que al haber competido en desventaja, Liga ha hecho mucho con el haber llegado hasta esta instancia. Yo comprendo que debe ser muy dolorosa la eliminación por cómo se dio, porque todos sabíamos que Palmeiras iba a hacer un vendaval y terminó siendo un vendaval, pero también muchos creíamos que Liga iba a ser un equipo que iba a neutralizar mejor el partido y Liga no pudo neutralizar el partido. Así que comprendo la desilusión, pero cuando todo se calme, probablemente el hincha de Liga se va a dar cuenta de que lo conseguido desde las carencias ha sido realmente satisfactorio. No creo que vaya a ser un año en el que Liga vaya a terminar con las manos vacías, porque este equipo puede salir campeón este año de la Copa Ecuador. Y va a tener que ganarle al Deportivo Cuenca el 12 de noviembre, cuando jueguen ese partido en el Rodrigo Paz Delgado. Y tendrá que superar a Emelec en las semifinales. Y tendrá que, contra el que salga finalista de Deportivo Cuenca, perdón, de Universidad Católica y Cuenca Juniors, ganarle en la gran final y salir con un trofeo en sus vitrinas. Creo que Liga tiene con qué. Así que no creo que esté mal ni que sea una copa consuelo para Liga el conseguir la Copa Ecuador, sino más bien el cerrar un año que realmente estaba cuesta arriba para Liga, pero que pudiera terminar inclusive hasta con un título. Y también pensar que lo que pase con la Serie A, porque creo que recuperando el camino, jugando sus partidos pendientes y ganándolos si quieren, pudiera retomar el segundo lugar y asegurar también fase de grupos de la Copa Libertadores del año que está por venir. Cuando todo se calme, seguramente el aficionado de Liga va a entender de que el año deportivo no ha sido del todo malo. Seguramente haciendo una evaluación mucho más precisa, con muchos más elementos, se van a dar cuenta de que Liga tuvo algunas limitantes durante esta temporada. El cambio de entrenador, lo conservadores que fueron en el mercado de pases, jugadores que también se fueron y que fueron complicados de reemplazar, y que a pesar de esas carencias hayan llegado a una semifinal de Copa Libertadores, puedan quizás estar segundos en la Serie A y puedan a lo mejor ya ganar la Copa Ecuador. Francamente no es como para echarlo al bote de la basura o como para despreciarlo. Creo que es como para realmente valorarlo. Un equipo con carencias y con limitantes, llegar hasta donde ha llegado, para mí es positivo. Y después visualicen lo que vendrá en el 2026 si se mantiene la estructura y si se la apuntala mejor. Si se mantiene la estructura y se la apuntala mejor, este equipo puede dar de qué hablar también para el año que viene, para el 2026. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es una decepción? ¿Es fracaso? ¿O se ve el vaso un poquito medio lleno, dándonos cuenta desde las carencias que Liga ha enfrentado esta temporada, lo que pueda llegar a obtener a fin de año? Se los dejo a ustedes. Hablemos acerca de la U y conversemos mucho, porque creo que esta liga, para mi modo de ver, dentro de las carencias que ha tenido, dentro de las limitantes que tuvo, para mi modo de ver, viene cumpliendo y ha obtenido más de lo esperado.